Bueno, esta es una de las noticias que suele pasar de corrido y que no suele la gente centrarse en ella. Respecto a un intento de empuramiento del alcalde de Estambul. ¿Por qué es importante? Vamos a poner en sordina lo que se suele explicar acerca de esta circunstancia, porque se suele poner la forma de titular, como por ejemplo la Fiscalía de Turquía pide 4 años de prisión para el alcalde de Estambul por insultar a altos cargos. La Fiscalía turca ha pedido este viernes, el pasado 11 de noviembre, 4 años de prisión y una pena de inhabilitación especial para el alcalde de la ciudad de Estambul, Ekrem İmamoğlu, por insultar presuntamente a varios altos cargos del gobierno. En caso de ser hallado culpable y condenado a penas de 1 año o más, Imamoglu, considerado uno de los principales rivales políticos del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, de cara a las elecciones, oh qué sorpresa, de 2023, tendrá que pensar en prestar su dimisión, según informaciones del diario Sözcü. Sin embargo, la justicia ha pospuesto la lectura del veredicto hasta el próximo 14 de diciembre, tal y como han confirmado desde su formación el Partido Republicano del Pueblo, CHP. El alcalde ha sido acusado de llamar, abrimos comillas, tontos, tontos, a los miembros del Consejo Electoral Supremo de Turquía, durante un discurso pronunciado en 2019, tal y como señalan los documentos judiciales, si bien ha negado los cargos impuestos en su contra. Imamoglu ganó la alcaldía de Estambul por un estrecho margen en las elecciones de marzo de 2019, en las que se enfrentaba a un aliado de Erdogan. Los resultados fueron rechazados por las autoridades pertinentes y tras la celebración de una nueva votación en junio de 2019 ganó con un margen mayor. Vamos a explicar esto. En marzo y en junio del año 2019 hubo 2 elecciones para la alcaldía de Estambul. Muy importante dando en cuenta que antes de primer ministro fue alcalde de Estambul el señor Recep Tayyip Erdogan. Fue la plataforma por la que el miembro de la AKP lanzó su candidatura para primer ministro primero y después presidente del país. Cuando fue primer ministro puso el acento en el poder del primer ministro, pero cuando ha sido presidente ha querido una república más presidencialista, cambiando la constitución para ello, y en el intermedio haciendo aquel jueguecito con el llamado autogolpe, porque, bueno, había que poner un enemigo, ya fuera interno, los kurdos, o externo, aquel muchacho de la secta, como dicen algunos, y la intentona aquella de golpe de estado, ¿verdad? Es que es alucinante porque la democracia es forma y fondo. La mujer del César debe ser pura y no solo eso, sino también demostrarlo y parecerlo. Forma y fondo. Es importante. La democracia, sobre todo la idea de una democracia como la que pueden tener algunos en el ámbito de Turquía, adolece de varias fallas. No vamos a ir al elemento terrorista porque siempre hay elemento terrorista y este mes de noviembre ha habido un ataque en Estambul precisamente contra una calle comercial y turística en la que han muerto varias personas y quien fue acusado de ello, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el llamado PKK de Abdallah Öcalan, por supuesto, porque se tiene a establecer la idea de que todos los kurdos son terroristas, todos son Abdallah Öcalan, todos son del partido del Kurdistán de los trabajadores y todos tienen un vínculo con el PKK. No es posible, hasta el punto de que ha habido intentos de retirar la inmunidad parlamentaria para los miembros del grupo parlamentario de los procurdos. Hasta el punto de que han pensado en ilegalizar cualquier candidatura de los procurdos porque de esa manera era posible arrejuntar los aliados de Erdogan para poder mantener el gobierno. Esto es terrible y tremendo en tanto en cuanto se verifica
en esa doble vuelta, a pesar de que no está previsto para tal, en 2019, en donde no reconocieron los resultados porque perdían. Como perdieron, anularon los resultados. Y después volvieron a perder. Pensaron que el pueblo se daría cuenta de lo que le querían decir. De que no votéis por este, que es malo. Solamente falta de llamarle vendido a una patria extranjera. Llamarle tonto. Yo creo que tú ganas unas elecciones. Ganas unas elecciones. Y te las anulan por el artículo 33. Y creo que lo último que dirías es tonto. Porque te quedas con cara de tonto en el que has hecho una campaña limpia y limpiamente le has levantado la alcaldía al que proponía Erdogan. ¿No le ha gustado? Pues en un país democrático, emoal y a casa. Emoal y a casa. Pero aquí no. Aquí hay que decir que este ha hecho trampas. Pero ¿quién tiene el gobierno? Erdogan. ¿Quién tiene al tribunal electoral? Erdogan. Con lo cual es justificar con que el tonto es Erdogan. Tonto del culo, además. Porque dejarse ganar una elección. Con lo cual, ciertamente, tenemos esa circunstancia de que del año 2020, 21, 22, la llamada economía islámica, la llamada percepción respecto al banco de Turquía, al ámbito de la lira turca y todo lo relacionado con la economía, el tema de la inflación, los préstamos, el tipo de interés, todo debe estar vinculado a una visión islámica creada por los hermanos musulmanes a comienzos del siglo XX, lo cual es alucinante porque es contrario a la realidad económica del mundo. Se ha demostrado muchas veces que esa visión es falsa e inútil. Pero Erdogan, la ha querido seguir implementando como si no hubiera un mañana en el ámbito de Turquía. Y el pueblo se ha rebotado. Y le daban al partido de Imamoglu, alcalde de Estambul, siendo posiblemente él el candidato, ahí este ataque, el ganador de las elecciones del año 2023, para dar un cambio al país, retornarlo al origen kemalista de Kemal Atatürk, laicista, en donde la religión no sea más que una opción del pueblo, no sea obligada por el ámbito del Estado. Ejemplo claro de esto es la retrocesión de la mezquita catedral de Santa Sofía, que era un espacio neutral histórico desde hace prácticamente 100 años, a ser una mezquita nuevamente, lo cual había sido superado con un espacio común para el marco de un museo, que es lo que ameritaba, y esperemos que pueda volver a serlo. La visión tanto teocrática del poder de Erdogan pone en dificultades el proceso democrático y a través de él la posibilidad de viabilidad de una vida ordenada en el ámbito de Turquía. Porque al fin y al cabo las divisiones ideológicas y dogmáticas han permitido el crecimiento exponencial no ya de la corrupción, sino del mal uso de los fondos públicos a la hora de ejercer la política económica, lo cual ciertamente ha sido muy dificultoso para las políticas económicas y también para el desarrollo de la política exterior, en tanto en cuanto pueda haber tenido que suplir las carencias internas con una proyección en forma de pantalla en lo que en el final de la Segunda Guerra Mundial, después de que había sido el Dodecaneso centrado en Versalles como parte de Italia, luego fueron cedidos a Grecia, cuyo elemento de soberanía está en prácticamente el total de las islas del Egeo.
Y esto evidentemente molesta el plan de las aguas azules de Erdogan como proyección al exterior, en tanto en cuanto se ha descubierto que en la zona esa del Mediterráneo, en torno a la zona de Chipre, se han descubierto hidrocarburos en una cuantía importante. Lo cual podría significar un beneficio, en principio, para la República de Chipre, miembro de la Unión Europea, para Israel, quién sabe, igual candidato a la Unión Europea en un futuro cercano, y a través de Egipto, Grecia, generar un corredor de suministro de hidrocarburos sin contar con Turquía. Y esto evidentemente para una economía débil como la que ha generado Erdogan por su propia culpa, pueda generar una evolución del voto para estas elecciones del 2023 en las que Erdogan saque la pata del poder y desaparezca por suricatas dentro de su propio partido que pidan la cabeza por haber perdido el poder. Porque cuando uno no tiene el poder y ha generado una estructura que, aunque sea en principio piramidal, un poco a semejanza del fascio de Mussolini, pues digamos que puede votarle el Gran Consejo Fascista para la expulsión, cosa que le pasó a Mussolini en el año 43, antes de ser encarcelado en el Gran Sasso. Y tiene que venir un Otto Skorzeny a descubrir la posibilidad de ser liberado y llevado a la República de Salo, una partición de Italia en favor de la resistencia dentro del eje. Por eso es interesante e importante poner en valor lo principal de la noticia, y es que por un problema de libertad de expresión es la triquiñuela para tratar de mantener el poder, porque se piensa que el único capaz de destronar al señor Erdogan es Imamoglu, el alcalde de Estambul, que el partido con otro candidato no sería capaz de rejuntar bajo su carisma una mayoría suficiente de votantes que quitaran el poder a la AKP. Por eso se hace el ataque personalizado. Se quiere quitar de en medio al alcalde de Estambul con artes no democráticas. Serían propias más de un Nixon y el caso Watergate. Y como todo el mundo debería de leer el libro de Bernstein y de Woodward, porque no solamente fue un robo de tercera en la sede del Comité Nacional Demócrata, sino también una estructura designada y direccionada a la destrucción de cualquier candidato del Partido Demócrata en lo ancho y largo de los Estados Unidos de América. Y esto se ve muy bien en el libro, sobre todo en la segunda parte, no tratada en la gloriosa, aunque no tan precisa como adaptación, película, Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, y con Dustin Hoffman y Robert Redford, de los años 70. Una película del año 76 refiriéndose a elementos que fueron ya coagulados el 1 de agosto del año 74 con la dimisión de Nixon. Pero el final de la película estriba en la reelección en el año 72 de Nixon, cosa que amerita luego el proceso, porque hubo un pequeño bache que tuvieron los investigadores que luego fue subsumido en un retomar la situación para el futuro. Sería interesante que hubiera un Woodward y Bernstein en Turquía, a los que les dieran el premio Pulitzer por su investigación a la hora de sondear estas realidades acerca de la destitución de los kurdos parlamentariamente protegidos, esta forma de uso y abuso del ámbito de las instituciones electorales para tratar de eliminar rivales políticos. Y por qué no, en el ámbito del autogolpe en el año 2016, que evidentemente sirvió para hacer una purga muy estalinista en las Fuerzas Armadas, que son la base del ámbito laico desde prácticamente el siglo XVIII-XIX, que eran el reservorio de las ideas que luego articulará Mustafa Kemal Atatürk en la fundación de la República Moderna de Turquía. Eso es un elemento que amerita reflexiones de forma y de fondo para el ámbito de la conceptualización de la democracia en Turquía,
¿Qué quiere ser Turquía? Si quiere ser un país extendido, como ha habido elecciones en donde se ha visto claramente que en la zona de la antigua Esmirna, en la zona de Estambul, había voto distinto del AKP y más en la zona de Ankara, voto AKP, y por tanto es un país que vota distinto, territorialmente hablando. Mm, Si quiere profundizar en un extrañamiento respecto a las conductas que son muy propias de los miembros de la OTAN, la que es miembro, y unas conductas que precisamente le ha alejado completamente de la senda de posibilidad de adhesión a la Unión Europea, cosa que el señor Erdogan los días pares no quiere y los días impares sí quiere. Es algo para hacérselo mirar también. Hay algunos días que quiere la incorporación del marco túrquico en una forma de Commonwealth otomana y otros días quiere la permanencia en la senda de la Unión Europea, lo cual ciertamente dices no hay una línea coherente porque tampoco tiene los instrumentos para poder hacer presente en tantos sitios como pretende, como es en el ámbito de Asia Central, en el ámbito de Azerbaiyán, de Armenia, en el ámbito de Siria, en el ámbito de Libia y también en los Balcanes Occidentales a través del ámbito de Albania, Kosovo y Bosnia-Herzegovina. Es un mundo muy amplio, a pesar de que es una potencia emergente, pero ciertamente muy personalista. Y puede que algunos piensen que si quitamos del frontispicio a Erdogan, el edificio completo se cae como azucarillo. Pero no, las prioridades pueden ser parecidas, pero nunca hay que destruir el procedimiento. Forma y fondo es igualmente importante en un ámbito democrático y Turquía se quiere vanagloriar de ser una democracia, o por lo menos creo que el público, el pueblo, quiere democracia en su funcionamiento. Y por eso, cosas como esta ponen en peligro la realidad futura de la democracia porque estás tratando de buscar cauces alternativos a la realidad porque no eres capaz de afrontar el desafío de convencer a tu pueblo de que tú eres mejor. No, tratas de quitar cualquier oposición. Que no haya viabilidad a nada que no sea tu candidatura. Por eso es denunciable. Increíblemente no ha tenido el impacto que debería de tener. El posible líder de la oposición antes de las elecciones, posible inspectore ganador sobre Erdogan, denunciado para la Fiscalía de Turquía para 4 años de prisión y una pena de inhabilitación por insultar presuntamente con el término tonto. El insulto es tonto. Cada cual que ejerza su pensamiento acerca de esto. Pero creo que todos llegaremos a la conclusión de que no tiene un pase. No tiene ningún pase democrático ni aceptable esta historia y por lo tanto debería de llevar su castigo y su impronta por el pueblo de Turquía y fuera por todos los demócratas de Europa y del mundo. En fin, esta es mi reflexión. Sin más, es que ricasco, agur brogat, beti helpien.